Buenas tardes, mi nombre es Joan Manuel Larraondo de la Universidad Javeriana y le doy la bienvenida a todos los asistentes a este seminario organizado por la Maestría en Ingeniería Civil. Hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida al doctor Daniel Barreto de Edinburgh Napier University en Escocia. Daniel es ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Eh, Posteriormente, después del pregrado, trabajó un tiempo en la firma PSI SA en investigaciones geotécnicas, estabilidad de taludes y otras áreas de geotecnia. Posteriormente completó su maestría y doctorado en el Imperial College en Londres y desde el año 2009 viene trabajando en Edinburgh Napier University en Escocia, donde actualmente es profesor asociado y director del Centro de Investigación en Ingeniería e Infraestructura. Daniel pues es muy activo, particularmente como experto en las áreas de modelación numérica con la técnica de elementos discretos y amplia experiencia también en caracterización geotécnica de suelos complejos o suelos complicados. También pues es muy activo, por ejemplo, en el comité técnico TC101 de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, además miembro de la Real Academia Escocesa y también miembro de varios paneles editoriales de alto nivel en nuestro campo. Entonces, Daniel, ante todo, muchas gracias de nuevo por toda su voluntad y disposición de acompañarnos. Son las 11 de la noche en Edimburgo. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y adelante, por favor. Muchas gracias, Joan, por la presentación y gracias a todos por unirse. Es un placer y al mismo tiempo un desafío. Hoy estaba pensando que la última presentación en español que hice fue en el 2014, también para la Javeriana, en aquellos tiempos en los que todavía tenía pelo. Y entonces, esa es mi primera advertencia. Puede que haya términos técnicos que no estén bien traducidos. Se pueden reír con toda tranquilidad, no me voy a ofender, pero espero que de todas formas los entiendan. Y sí, hay caras familiares en la audiencia que me han visto presentar partes de esta presentación. Para ellos, disculpas en parte, pero también les digo que hay bastante material que no he presentado antes, hoy en primicia mundial. Y sí, es trabajo que hemos venido haciendo con varios colegas, principalmente financiado por la Real Sociedad de Academias de Escocia, el equivalente del Royal Society of London en Inglaterra, es el Royal Society of Edinburgh en Escocia, y ellos han financiado bastante parte de la investigación conjuntamente con la Academia de Ciencias húngara. Estoy buscando el puntero para señalar. Ya que está, perdón. Pero sí, va a cubrir bastantes temas, unos con más profundidad que otros, pero la motivación dentro del amplio cubrimiento es que quiero mostrarles un nuevo método de ver y describir las curvas granulométricas de suelo y cómo usarlo para tratar de entender varios fenómenos. Entonces, esa cobertura es básicamente darles ejemplos de las cosas que han funcionado bastante bien dentro de todo lo que hemos hecho. Voy a empezar por dar una forma de contexto, motivación de por qué queremos hacer esto. Luego les voy a definir el concepto que es basado en entropía estadística. Y voy a empezar después a contarles un poquito sobre cómo se ha aplicado para erosión interna, su fusión, criterios de filtrado y ese tipo de cosas, que fue donde empezó en los años 80, de hecho. Cuando empezamos a ampliar eso, empezamos a encontrar que había bastante relación en términos de mecanismos y la forma en que los suelos se comportan cuando mirábamos a la susceptibilidad de licuación de suelos. Y al mismo tiempo
en varios proyectos distintos hemos mirado cómo se comportan estos métodos en fenómenos en los que la masa no se conserva, como suelos en los que alguna fase se disuelve, o degradación de materia orgánica en rellenos sanitarios y ese tipo de cosas, así como fenómenos en los que las partículas del suelo se rompen a condiciones de alto esfuerzo y de ese tipo. Y al final, con menos detalle que en estos casos, les muestro cómo nos ha funcionado con cosas como la permeabilidad, la influencia del contenido de gravas en la resistencia al corte, la influencia de la granulometría en el módulo de rigidez a bajas deformaciones y ese tipo de cosas. Y si todavía no ha cambiado el día acá y hay tiempo, hago un resumen chiquito, si no más corto aún que eso. Pero sí, la idea dentro de esto es el comienzo de cualquier texto básico de mecánica de suelos. Suelos en la naturaleza tienen una distribución de rangos de tamaño de partículas muy variada. Lo que normalmente utilizamos para describir esa granulometría es cosas como el tamaño promedio, el D50, los coeficientes de uniformidad y de curvatura que están aquí a la derecha de la pantalla. Y la idea es que esos parámetros nos dan pistas de lo que puede esperarse de ciertos suelos en materia de comportamiento mecánico. Pero no es cosa nueva que nosotros estemos diciendo que esos parámetros tienen problemas, y es lo que les quiero mostrar. Pero, por ejemplo, en este caso, todos estos suelos tienen el mismo coeficiente de uniformidad, pero obviamente distintos tamaños. Yo no esperaría que el comportamiento en varios aspectos es bastante distinto, y eso no necesariamente pasa cuando uno los clasifica de acuerdo a estos parámetros. Uno de los ejemplos que voy a discutir en más detalle es tratando de usar este tipo de parámetros en comparación a los que les voy a mostrar, para tratar de entender un poco más cosas como la erosión interna, los diseños de filtros, que también, como pueden ver, criterios de diseño que se usan monialmente de forma simplificada, como este propuesto por Terzaghi, dice que un filtro efectivo es aquel que tiene una proporción entre el diámetro mínimo del filtro y el diámetro máximo del suelo menor o igual a 4. Hay otros criterios que se extienden de ahí, que voy a discutir luego, pero que tienen problemas, y los voy a señalar como forma de comparación en el método que les voy a proponer. Otro ejemplo de donde las cosas no funcionan, tal vez como todo el mundo quisiera, es la susceptibilidad a la licuación en terremotos. Y esta referencia de Tsuchida y Yahashi, obviamente son japoneses, investigadores que saben algo de licuefacción con todos los terremotos que sienten, pero más que una referencia de los autores, lo que toca decir aquí es que criterios como este, de acuerdo a lo que mis colegas japoneses confirman, esto en realidad hace parte de los criterios de diseño preliminar en los códigos de diseño en el Japón. Y acá hay un ejemplo en el que, por ejemplo, a base del coeficiente de uniformidad, si la granulometría está en cierto rango, la posibilidad de licuefacción es bastante alta. Y si la desviación aumenta, pues disminuye un poco, pero como van a ver, hay problemas o casos en los que este método no es necesariamente tan efectivo.
con seguridad también han oído de ecuaciones y relaciones que utilizan esos diámetros particulares de la granulometría como el diámetro efectivo por el donde pasa el 10% del material y la relación de vacíos para encontrar el coeficiente de permeabilidad de suelos. Y si han trabajado en hidráulica, seguramente han oído los coeficientes de Keisen-Williams, todo ese tipo de cosas que tienen relaciones parecidas. Igualmente, les voy a mostrar que no necesariamente son tan buenos como asumimos a diario. Si los utilizan, por ejemplo, en modelos constitutivos de programas de modelación numérica disponibles comercialmente. Tal vez no necesariamente en práctica profesional o industrial, pero sí en el campo investigativo hay bastante evidencia que necesitamos no solo identificar la granulometría, pero también cuantificar de cierta forma cómo varía cuando sometemos el suelo a altos esfuerzos y logramos que las partículas se rompan, porque eso hace cambiar la granulometría. Y el parámetro que mucha gente utiliza como base es el parámetro de Harding, que fue de los primeros trabajos que se hizo al respecto, pero hay otros que también tienen problemas y que no necesariamente son señalados por la gente que los utiliza. Entonces, la idea es mostrarles un nuevo método en los que no todo se resuelve. Sería mentira si les digo que esto es una panacea. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero funciona bastante bien y eso es lo que quiero tratar de demostrarles y convencerlos. Que para empezar, el problema de todos esos casos y que les muestre en el contexto es que tenemos que describir la granulometría con más detalle, no a base de diámetros individuales como el de 10 o el de 30 o el de 60 y parámetros que se deberían de ellos. Necesitamos más información. Y el método se deriva de la definición de la entropía de información. Para los que tienen un poco de conocimiento de eso, eso fue propuesto por Shannon. Y advierto en este momento, va a haber un número de ecuaciones enseguida. No se trata de que las entiendan, las estoy mostrando simplemente para dar un poquito del contexto, pero más que todo para mostrarles de qué dependen. Porque a pesar de que la primera vez que todo el mundo las ve parecen complicadas, son bastante sencillas en términos de sus dependencias y de lo que nos dan. Pero lo otro que vale la pena decirles es que no estoy escondiendo nada por no explicar estas derivaciones en detalle. Si las quieren saber, están explicadas en bastantes artículos. Pero la idea es que si uno tiene una distribución estadística de lo que sea, m elementos, piensen para el propósitos de esta presentación en elementos, por ejemplo, número de partículas. Y esas partículas están distribuidas en celdas, en m celdas, un número m de celdas, que para propósitos de esta presentación pueden pensar que son los tamices del ensayo granulométrico cuando hacen la medición del material retenido en cada uno de los tamices. Esas son nuestras celdas. La entropía estadística normalmente se presenta como el producto del número de elementos y la entropía específica, S minúscula que está definido acá como una función de frecuencias relativas. Esa misma expresión está aquí y Lorentz, que es quien propuso la entropía de la gradación para suelos, la modificó un poquito, como se dan cuenta aquí. Y la principal modificación es que tiene este logaritmo de 2, en base 2 aquí, que sale de su definición, su posición de que si uno tiene una distribución granulométrica
en la que el material se distribuye en solo 2 tamices y hay igual proporción en ambos tamices, estos 2 parámetros para cada tamiz son ambos del 50% y que la suma o que la entropía de ese material es la máxima y es igual a 1. La razón por la que digo esto, más que matemática, es que este logaritmo de 2 lo que efectivamente hace es que cualquier granulometría, esa es como ejemplo que les mostré antes, o cualquier otra que se puedan imaginar, puede ser representada en términos de los porcentajes que pasan en los tamaños en múltiplos de 2, 16, 8, 4, 2, 1 y así sucesivamente. Y eso, sobre todo en granulometrías que son bien amplias, nos da obviamente mucho más detalle que solo el de 10 o el de 30 o todos esos parámetros con los que se empecé a mostrar. No solo eso, pero esa expresión se puede manipular un poco en términos de estos 2 parámetros que estoy bautizando desde hoy porque nunca los he visto en español como incremento entrópico y entropía base, que es la traducción directa del inglés. Y estos 2 parámetros les dan coordenadas X y Y en un plano cartesiano y por eso son coordenadas entrópicas. Pero si se fijan, dependen simplemente en X y el número de tamices. Eso está explicado aquí en más detalle. Cuando usamos coordenadas entrópicas, no necesitamos porcentaje que pasa, simplemente miramos a frecuencia relativa, porcentaje retenido en cada tamiz. Y el número de tamices que utilizamos. Eso es importante porque este parámetro S0i es lo que llaman una eigenentropía en inglés, pero en términos simples es simplemente que para cada tamiz, dependiendo del tamaño, le ponemos un número. Imagínense que le ponemos un sello a cada tamiz para identificarlo. Y eso es lo que estoy mostrando aquí. Que, por ejemplo, el tamiz que separa el material entre 4 y 8 milímetros, le vamos a dar el número 24. El que separa entre las partículas entre 2 y 4 tiene el número 23 y así sucesivamente. El más bajito tiene el número 0 y separa estos 2 tamaños. Eso no es una escogencia arbitraria. Esto es 2 a la potencia de menos 22 es el tamaño de un triángulo de sílice, que es la partícula más pequeña que pueden encontrar en un mineral de arcilla. Y dentro de ese contexto es que se ha establecido como el mínimo, pero obviamente se puede agrandar a 25, 26 o lo que quieran si están calculando cosas con gravas y los tamaños más grandes están ahí. Pero sí, en resumen, esas 2 coordenadas que ya les voy a explicar qué nos dicen, son simplemente calculadas en base a ese número de sello que cada tamiz tiene y al XY, que es la frecuencia relativa de cada tamiz. Hay relación entre esto y la entropía termodinámica, pero no lo voy a discutir en detalle hoy, por eso se llaman coordenadas entrópicas. Piénsenlo para entenderlo primero simplemente como una expresión matemática, pero ya les voy a decir qué significa en términos físicos. La otra ventaja es que esos 2 puntos, las coordenadas que nos definen un punto en el plano cartesiano, se pueden normalizar de acuerdo al número de tamices que estamos utilizando. Aquí con el n, que es el número de tamices, o con también con el número máximo y el número mínimo del sello de los tamices que estamos utilizando. Este se llama la entropía base relativa y este se llama el incremento entrópico normalizado. Pero, ¿qué es lo que les dicen? Aquí tengo el plano cartesiano. Aquí tengo la base de entropía, el equivalente del X, y aquí el incremento entrópico, el equivalente del Y.
Como se pueden ver, el S01 es un número de 0 a 24 y simplemente representa un rango de tamaños. Acá, el fundamento principal es que cualquier granulometría que se les ocurra, cualquiera que se puedan imaginar, la pueden representar aquí con un simple punto. Entonces, por ejemplo, este punto H representa esta distribución fractal con una distribución de 2.4. G es una distribución fractal también con una dimensión fractal de 2.6. Esta punto F es una muestra bien gradada con distribución estadística uniforme. Esta es aquí en el punto B, es una muestra en donde todo el material está retenido en un solo tamiz en la mitad del rango, mientras que aquí a la derecha en el punto C todo está en un tamiz pero por la derecha, o sea, un tamaño de tamiz bastante grande, y lo mismo aquí, una muestra que tiene un solo rango de tamaños, pero en el rango de los minerales de arcilla. En este eje, lo que se muestra es que, por ejemplo, estas son muestras en las que algunos tamices no están representados, no hay material retenido. Y así es como normalmente estamos acostumbrados a representar la granulometría, pero es más fácil empezar a entenderlas si esas mismas las presentamos así en términos de frecuencia relativa. Estas dos son las dos fractales, estas son las que tenían todo el material retenido en este tamiz. Esta es la que tenía todo el material retenido en este tamiz. Esta que estaba por acá, donde está el puntero, es la que tenía material en 4 tamices, pero en los tamices intermedios aquí no había ningún material. Y la de aquí en la cúpula del domo es una en la que es una distribución uniforme estadística. El porcentaje de masa en todos los tamices es igualito. Entonces, cuando se mira así, es más fácil ver que lo que tienen acá es una forma de kurtosis, medición de kurtosis, y lo que está en el eje X es una forma de medir hacia qué lado está sesgada el promedio, el diámetro promedio, por decirlo así. Este es el plano sin normalización. El normalizado de A y B lo voy a mostrar luego, pero primero, como para que vean cómo se relaciona con lo que estamos acostumbrados, todos estos puntos son estas granulometrías con coeficiente de curvatura igual para todas, pero con aumento de tamaño promedio de partículas. Entonces, eso es lo que ese parámetro les dice. En el eje X, más que todo, el tamaño. Y en el eje Y, como pueden ver, son todos estos puntos representan distribuciones granulométricas que tienen todas el mismo diámetro promedio, pero diferente curvatura que aumentan esa dirección. ¿Qué hay de diferencia? Pues, que mucha gente apenas presentó esto dice, ay, ¿por qué no usamos simplemente diámetro promedio y coeficiente de uniformidad para representarlas y nos dejamos de molestar? Bueno, porque cuando hacemos eso, estamos ignorando los finos y las gravas, que es parte del problema, como se van a dar cuenta. En el caso normalizado, las cosas son bastante parecidas. Que la forma del espacio posible sea la misma no es coincidencia, pero tiene otras propiedades muy buenas, como el hecho de que comienza en 0 aquí y termina en 1, y tiene un punto máximo aquí de 1.4 cuando esas coordenadas son normalizadas. ¿Qué tiene de problema? Que en contraste con el espacio sin normalizar, aquí este punto, por ejemplo, puede representar más de una granulometría dependiendo de cómo la normalizan, dependiendo de estos dos sellos del tamiz. Poniéndolo en otras palabras, el espacio normalizado lo que les trata de hacer es que trata de mirar a la forma, el efecto de la forma de la granulometría, tratando de ignorar parcialmente el tamaño.
Por ejemplo, cuando el espacio está normalizado, estas que tienen el mismo coeficiente de uniformidad parecidas a las que les mostré antes, están graficadas aquí, de la más pequeña en diámetro promedio a la más grande, aumentando en el eje X como esperamos. Pero estas dos que tienen el mismo diámetro promedio y diferente contenido de partículas gruesas o partículas más pequeñas, como pueden ver, aunque se grafican en un punto distinto, están ahí bien cercanas. Entonces, la interpretación con con este espacio normalizado es no necesariamente tan directa, pero puede ser bastante útil. De hecho, hay casos que les voy a mostrar en que se hace una mezcla entre coordenadas normalizadas y sin normalizar. Y eso comienza aquí. ¿Por qué con la erosión interna comenzar? Este es uno de los primeros problemas que tuve en traducir. Se refiere a erosión interna, su fusión, diseño de filtros y todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué comienzo acá? Lo que no mucha gente sabe es que las fallas de presas y terraplenes en Hungría a causa de este tipo de fenómenos son bastante comunes. Tan comunes que aparte de los criterios que todo el mundo usa y que son familiares y que parcialmente describí en el caso de Terzaghi hace poco, hay cosas tan increíbles como por reglamento en el lado aguas arriba de los embalses distribuyen canoas ancladas que pueden utilizar para monitorearles el movimiento y a base de ese movimiento tienen correlaciones en cuanto al tamaño de los canales que se forman por erosión interna. ¿Qué más tienen que no es suficientemente común en la literatura científica o en los códigos de diseño en el resto del mundo? Inclusive tienen tipos de falla como esta erosión de capa delgada o falla lenta, en el sentido de que las ven fallar en cosa de días, empezando por la formación de lo que en inglés llamamos sand boils. Ese no lo pude traducir, pero lo estoy llamando aquí material eyectado. Y es tan común que también, como parte de los códigos de mantenimiento y diseño, inclusive exigen que si esto pasa, lo primero que se tiene que hacer inmediatamente es encerrar el material eyectado con bolsas de arena o concreto y llenar de agua la estructura para controlar el gradiente hidráulico y prevenir que la canalización sea grande. Otro tipo de falla que ven mucho es, por ejemplo, en este tipo de depósitos en los que tienen arenas sueltas a profundidad, que fallan también como resultado de erosión interna y que han visto fallar en caso de minutos, en casos reportados en varias publicaciones húngaras también. Pero ¿cuál es el problema aquí? Bastante parecido al que hay en inglés. Es difícil saber el real mecanismo de por qué se falla. Es erosión interna, definiendo erosión interna para propósitos de hoy, como el caso en el que simplemente todo el material se erosiona, o es el caso de su fusión, como el caso de erosión en que solo la parte fina del material se erosiona y la estructura colapsa. Eso no está tan bien establecido ni en Hungría ni en varias partes del mundo. Y por eso lo empezamos a tratar de estudiar un poquito más, no solo nosotros, pero también otros investigadores en Hungría. Probablemente ustedes han oído de Kesdi, que extendió este parámetro de Terzaghi con lo que él llamó la teoría de filtración propia. Y decía que, bueno, es no necesariamente menor que 4, pero también si es mayor que 1 y menor que 4, migración de partículas, bien sea por erosión interna o por su fusión, se puede prevenir. Y lo más reciente que viene también de más trabajo de Lorenz es que como consecuencia de esto, por ejemplo, su fusión solo puede ocurrir cuando hay
3 tamices de separación vacíos entre otros 2 en la granulometría. De hecho, Lorenz, ese fue el primer trabajo que empezó a mirar y hizo un montón de experimentos en el laboratorio con diferentes granulometrías. Y aquí están presentados en función de las coordenadas entrópicas a la normalizada del tamaño y delta S, el incremento entrópico no normalizado. Y estos son ejemplos parciales, pero ¿qué se observó? Una zona 1 acá, en las que todos los experimentos fueron absolutamente inestables. Todos los finos se movieron en su ensayo de migración de partículas con flujo de agua en la dirección vertical. Una segunda zona aquí en este triángulo, en donde todos los experimentos fueron estables, no hubo erosión ni deformación significativa que evidenciara migración de ningún tipo de material en el ensayo. Y una zona aquí en la parte baja y derecha que era transicional, en la que podía haber alguna forma de subfusión, pero llegaba el momento en que la estructura del material se estabilizaba. ¿Qué se observó también? Por primera vez, esta línea está aquí en el punto 66, 2/3, que es literalmente nuestra piedra filosofal, como se van a dar cuenta ahora, porque explica bastantes cosas. Coincide bastante para empezar, y les voy a mostrar la evidencia después, con este tipo de criterios cuando se mira el efecto del contenido de finos en densidades iniciales, por ejemplo. Y lo que la gente ha observado es que en algún momento aquí, cuando el contenido de finos está entre 25 y el 30%, es cuando se logra la máxima densidad, porque los finos se pueden acomodar fácilmente dentro de los espacios vacíos de las partículas grandes. Mientras que aquí al lado izquierdo, los finos no necesariamente se acomodan en los vacíos, pero pueden ser parte de la estructura. Y ese tipo de interpretación explica también esa diferencia entre subfusión, erosión interna, como les estaba explicando acá. Acá todo se erosiona porque los materiales gruesos simplemente están flotando en la matriz de finos, pero los materiales acá tienen bastante estructura. Lo que hicimos nuevo y que no hemos mostrado antes es, miremos qué pasa cuando miramos datos de campo, sabiendo que pasa tan frecuentemente en Hungría. Y uno de los estudiantes de doctorado de uno de mis colegas se fue a medir granulometrías en uno de esos terraplenes y los graficó así. Y como se pueden dar cuenta, en nuestra piedra filosofal, el A de 2/3, todos los que fueron medidos con evidencia del material eyectado, que fueron totalmente inestables, estuvieron acá al lado izquierdo. Y los que no fallaron como pruebas, estuvieron aquí en la zona estable, la misma que Lorenz detectó. Los estamos aún mirando con lupa, porque también, como puse aquí la nota, son terraplenes un poquito más bajos que estos y de pronto la razón de la estabilidad se da a eso. Entonces es un trabajo para mirar con detenimiento, pero bastante promisorio. Parece que las coordenadas entrópicas nos están ayudando a entender bastante. No solo ahí, pero estudiantes iraníes y españoles que nos oyeron esto en varias conferencias, nos dijeron, tenemos ejemplos de presas en los que los criterios de Kesty y de Terzaghi dicen que es estable, pero han fallado porque no los ensayan con este método de las coordenadas entrópicas. Lo hicimos, fallan para Kesty, fallan para Terzaghi, fallan para otros criterios bastante modernos que se han utilizado ahora, no fallan para las coordenadas entrópicas en términos de método. Me refiero a que el método dice que fallan como realmente fallaron. Profesores famosos, sin repetir nombres acá, nombran este caso bastante como caso específico donde los criterios no funcionan, que es un caso de roca meteorizada.
Si lo ponen acá con diferentes regiones de la evidencia que se presenta, lo mismo, nuestro criterio dice que de verdad falla y parece explicar también por qué con el valor de A en 2/3. ¿Cómo tratamos de entender eso un poquito más? Nos movimos a mirar qué pasaba con los casos de licuación. ¿Por qué? Porque esto, como les explicaba, es un sand boil que se observa bastante en casos de licuación. Y dijimos, ¿qué tal que esto sea parte de lo mismo? Entonces cogimos los criterios japoneses y la evidencia que tenemos de campo de cosas que fallan, los pusimos en ese criterio y se pueden dar cuenta que en esos casos de erosión interna también caen en los casos de licuación. Entonces parece que el fenómeno de licuación y de erosión interna y su fusión de forma física también se puede explicar en forma de estructura y, y cuantificado con nuestras coordenadas entrópicas. Dijimos, listo, aquí hicimos datos de campo, ¿por qué no miramos en el laboratorio? Y en ese momento vimos trabajo de los que soy hoy en día colegas de Felipe Prada en la audiencia de Messiam Godarsi, Rahemi, y ellos hicieron ensayos del laboratorio para mirar susceptibilidad a licuación con materiales de arena y diferentes porcentajes de fino. 100 finos, 10% de finos, 20, 30, 50 y 100%. Y nosotros los graficamos en nuestro diagrama. ¿Qué pasó con esos ensayos? Ellos hicieron esos ensayos a diferentes densidades, obviamente, porque la licuación está afectada por la densidad relativa. ¿Y qué encontraron? Estos con los 10% de finos, 40% de los ensayos se licuaron, con el 20%, 50% se licuaron, con el 30%, 67% se licuaron, y así sucesivamente. Obviamente, se puede ver que mientras más nos vamos para la izquierda, más muestras se licúan, que coincide con lo que observamos en campo. Coincide también con lo que se observa en el criterio de estabilidad interna. Y se observa también el 2/3, el valor de 2/3 de A. Decidimos mirarlo con datos específicos que nos han dicho cuando presentamos esto en conferencia de casos que no funcionan. Particularmente miren a este caso, bastante lejos de los demás, que mucha gente referencia como un caso de arena que se licuó, pero que ningún criterio la detecta como susceptible a licuefacción. En la nuestra está a la izquierda de esa línea de 2/3 claramente liquefiable. Por referencia, tengo estos puntos azules son los criterios japoneses, que pareciera que nos muestran una zona triangular aquí en la cúspide de nuestro diagrama, pero también permite resaltar que en ese criterio todos estos puntos serían no susceptibles a licuación, pero que en nuestro criterio son claramente susceptibles. No tengo tiempo para mostrarles cómo explicar esto, pero la semana pasada un estudiante de pregrado entregó su tesis y lo que le pedimos fue que hiciera simulaciones de elementos discretos con diferentes granulometrías en este eje, con B de 0,2 y diferentes valores de A, incluyendo el 2/3, todos con la misma densidad. Y ese fue el desafío que tuviera, para que el único efecto que estuviéramos mirando fuera la granulometría. Y una de las cosas que encontró es que efectivamente cuando nos movemos en esta línea, cosas como la rigidez del material aumenta, el número de contactos por partícula o el número de coordinación aumenta. Todas las medidas de estructura que utilizamos en elementos discretos como el tensor de fábrica y todas esas también aumentan en esta dirección. Y de hecho hay un umbral aquí con el valor de 2/3. Entonces tenemos esa explicación bastante cerca de poder explicar por qué es que el criterio funciona y coincide con los otros criterios que les estaba mostrando. Este punto que les mostraba antes
25 al 30%. Miren el 30% ahí, 2/3. Parece no ser coincidencia. Una crítica válida que nos han hecho es, este diagrama no dice fácil densidad relativa. Hemos empezado a explorar eso recientemente, experimentalmente. Estos son datos experimentales para ver cuál es el rango de relaciones de vacíos que se obtiene con cada granulometría. Estos son muestras con material en 2 tamices. Estas son muestras con material retenido en 3 tamices. Y como pueden ver, hasta ahora con lo que tenemos, a medida que aumentan el número de tamices, parece que va a haber un máximo aquí, cerquita a nuestra piedra filosofal, lo mismo que aquí. Y no solo eso, sino miren también el rango entre el máximo y el mínimo que tenemos, parece que también está afectado por eso. Entonces, el argumento con el que nos defendemos es que no estamos ahí todavía, pero realmente el diagrama de coordenadas entrópicas implícitamente sí se relaciona con la densidad relativa, y la prueba que tenemos es que estos ensayos de laboratorio y los datos de campo que tenemos parecen funcionar bastante bien. Me estoy extendiendo mucho mirando el tiempo, entonces voy a apresurarme un poquito aquí, pero esto lo había mostrado antes, ensayos de mezclas de suelo y arena que hicimos como suelo análogo para tratar de entender qué pasa en rellenos sanitarios con la degradación de materia orgánica, pero también análogo a casos de erosión interna cuando los finos desaparecen. Y lo que hicimos hace varios años fueron experimentos en los que en estas mezclas de arena y sal circulábamos agua, y al circular el agua, la sal se disolvía. Y monitoreábamos el cambio volumétrico, la resistencia al corte, todo ese tipo de cosas. Hicimos hace poco simulaciones de elementos discretos de esos experimentos también, y esta es parte de lo reciente que no había mostrado antes tampoco. Como se pueden dar cuenta, estas son simulaciones con millones de partículas al borde de la capacidad computacional. Esto se demoró 3 meses en el computador sin apagar, con computación paralela y de todo tipo de sofisticaciones. Pero lo que se puede ver es que las coordenadas entrópicas varían de acuerdo a la cantidad de sal y el tamaño de la sal. En otras palabras, los cambios de granulometría por la pérdida de masa por disolución son bastante predecibles. Son tan predecibles que hace casi 10 años mi colega John McDougall propuso utilizar esos cambios con este parámetro lambda que no sé si alcancen a ver, que ya se ha empezado a utilizar en modelos constitutivos para predecir degradación de material orgánico en rellenos sanitarios. Ese es el campo de mi colega. Y miren aquí cómo comparan las simulaciones. Lo que tienen que comparar estos puntos es los puntos iniciales acá, porque obviamente en los laboratorios, en los ensayos de laboratorio solo podemos mirar la granulometría a ciertos puntos, mientras en las simulaciones las podemos monitorear continuamente, pero las trayectorias son las mismas. Y no solo eso, sino que se pueden relacionar directamente a los cambios de la granulometría por medio de las coordenadas, como pueden ver ahí. La razón por la que todas estas líneas convergen a este punto es porque este punto representa la granulometría de la arena sin sal, que es este mismo punto aquí. El rompimiento de partículas, algunos pueden ser familiares, les mostré Harding. Más recientemente, el índice de degradación propuesto por David Muir-Wood se ha utilizado bastante en modelos constitutivos también. Y la idea es que la cantidad de material de la granulometría que se rompe y las partículas grandes que se vuelven más pequeñas y ese tipo de cosas se puede cuantificar comparando la evolución de la granulometría. Y todos estos parámetros, incluido el de Harding, lo que miran es
áreas de referencia entre una referencia, bien sea la original o una original hipotética o la final. En el caso de Harding, esta línea es la referencia que él utiliza y que decía, bueno, todos los suelos se van a romper hasta que, posiblemente hasta que todas las partículas sean de ese tamaño. La evidencia más reciente es que los suelos no se rompen hasta allá, sino hasta una línea como esta, que es más fractal. Y por lo tanto, esos límites se establecen. Pero el problema que esos métodos tienen es que son dependientes de la referencia que se tiene. Y es lo que les estoy mostrando acá. No importa si utilizan Harding, Einars o Muir-Woods, todos cualitativamente dicen lo mismo y por eso funcionan bastante bien en modelos constitutivos. Pero cuantitativamente todos les van a decir algo distinto por esa línea de referencia, bien sea la hipotética al comienzo, en el caso de Muir-Woods aquí, o la final fractal, que puede ser distinta también, porque decir que la gradación final es fractal también influye que se tiene que definir este punto y la dimensión fractal. Problema con eso, que la cantidad de rompimiento de partículas, el cambio de la gradación, depende en esa referencia, como lo pueden ver al final y en este diagrama con zoom, que es lo que mira lo que está pasando aquí al puro comienzo. Lo comparamos con experimentos de Matthew Cope en el ring shear aparatos, con esfuerzo constante, pero de formación casi infinita, hasta el 111%. Y estos son las granulometrías que ellos presentaron. Comienzan acá y a medida que se rompe el material llega hasta acá, bien fractal también, como se puede ver con esa línea. Estos son los parámetros convencionales, el mismo caso. Todos dicen que obviamente la cantidad de rompimiento va a aumentar, pero qué tanto se rompe depende de qué referencia se use. Eso también se ve con nuestras coordenadas entrópicas. De hecho, la trayectoria es como un espejo, un reflejo de esto, pero además, que es el equivalente a eso, pero tenemos más información. ¿Qué tipo de información? Se me olvidó decir, cuando Harding empezó con todo esto, decía que el desafío más grande de la cuantificación del rompimiento de partículas era saber qué pasaba con las fracciones de tamaño individual de la granulometría. Eso claramente todavía no nos lo dicen los métodos más comunes, pero es algo que sí nos lo dicen las coordenadas entrópicas porque están definidas en la masa de las fracciones. Y para probarlo, utilizamos otro set de datos que se usó recientemente por el grupo de Barcelona, de Marcos Arroyo, también comparado con elementos discretos y el método de Muir-Woods. Y como pueden ver, aquí lo que se dice es que sí, el rompimiento obviamente aumenta, pero lo que les quiero señalar principalmente es este cambio entre la granulometría original y las siguientes. Hay un cambio bastante grande en las partículas grandes, que no hay forma de interpretarlo aquí. Cuando miramos a las coordenadas entrópicas, S0 y delta 0, ese cambio está bien clarito acá, en la trayectoria de rompimiento. Aquí está la granulometría original que corresponde a esta, mientras que esta final está acá. No solo eso, pero para que lo vean aún más, cada uno de estos tonos de gris representa la evolución del porcentaje de cada fracción de tamaños. Y lo que pueden ver claramente es que efectivamente las partículas grandes que están aquí al comienzo, con un porcentaje relativamente grande en términos de masa, rápidamente a bajo esfuerzo se rompen y por eso desaparecen aquí. Mientras que otras partículas en distintos rangos que ya están pequeñas, fíjense que esta
el espesor de esa fracción no cambia mucho. Entonces, claramente podemos mirar qué fracciones son las que se rompen y cuándo. En otras palabras, ese gran desafío que Jardine empezó está resuelto aquí, como ningún otro método lo ha hecho. Hay trabajo por hacer, no lo hemos ensayado en modelo constitutivo, obviamente, pero tiene también la ventaja de que estas coordenadas son absolutas. Es la granulometría. No tenemos que asumir nada fractal, no tenemos que asumir ninguna referencia inicial. Es lo que es y es lo que pasa. No solo esto, pero cuando miran los distintos datos experimentales con diferentes materiales, las trayectorias son bastante similares. Parecen estar llegando a la dimensión fractal que les mostraba al comienzo, acá. Y obviamente, mientras más grande el material, aquí con gravas, pues empezamos más a la derecha, pero las trayectorias son bastante similares, demostrando tal vez un efecto no solo en la granulometría, pero en la mineralogía también. Rápido con estos, perdón que me estoy demorando más de lo que esperaba. Esto es ensayos de la Universidad de Bristol, de Xijun Feng y Paul Bardanega. Ensayos en muestras de arenas con material retenido en 3 tamices. Pueden verlo ahí claramente que altas permeabilidades están aquí. Y eso no es coincidencia porque esas son las que están más uniformes con bastante vacío. Mientras que las de baja permeabilidad están acá, que es como les comentaba, donde el contenido de fino se empieza a aumentar y se pueden acomodar entre los vacíos de las partículas más grandes. Esto recientemente lo hemos extendido, bueno, es decir, mucha gente, pero Xijun Feng, como parte de su doctorado en Bristol, se puso a cuantificar qué tan buenas serían estas expresiones que les mostraba con una base de datos de más o menos 1.200 ensayos de la literatura científica. Es probablemente la base de datos de ensayos de permeabilidad más grande que hay en el momento. Cosas como las de Heisen, el coeficiente de determinación fue de 0.32, que para permeabilidad, sabiendo que la permeabilidad es uno de esos parámetros que tiene 10 o 12 órdenes de magnitud, no es tan malo. Otro ejemplo de Chapuis, que ahora incluye la relación de vacíos, obviamente es más grande, pero les pongo el desafío de que pongan sus apuestas de qué pasa, por ejemplo, con esta, con coordenadas entrópicas y relación de vacíos, con ese coeficiente de determinación. 0.68, bastante mejor que varias. Debo decir aquí que también hay mejores, pero todas terminan en ese rango, 0.68, 0.72. Entonces, lo mismo, parece que las cosas están funcionando bastante bien, inclusive en esas propiedades que son bastante variables. Este es un caso que empezamos hace poquito, mezclas de suelo con cierto contenido de grava. Esta revisión bibliográfica por el grupo de Al-Shameri en Irán, como pueden darse cuenta, dice, en ciertos casos cuando el contenido de gravas aumenta, la resistencia al corte aumenta, en otros disminuye, en unos disminuye hasta cierto punto y luego aumenta o viceversa. Tratamos de mirar si había algún efecto entre esto y cosas como el coeficiente de uniformidad y el diámetro promedio y no funcionaron. Pero también empezamos a mirar con las coordenadas entrópicas con 2 casos opuestos, uno en el que la resistencia al corte aumenta y otro disminuye, que están aquí, y pueden ver que con las coordenadas entrópicas no hay contradicción. Para nada mal. Obviamente pocos datos para asumir conclusiones fuertes aquí, pero bastante promisorio también con ese tema. Este creo que es de los últimos que les voy a mostrar. Módulo de rigidez a baja deformación, Gmax. El grupo de Karlsruhe tiene toneladas de ensayos con columna resonante, cilindro hueco, todo lo que quieran.
Ejemplos de eso hay acá, y ellos han mostrado ecuaciones entre el contenido de finos, el coeficiente de uniformidad, el diámetro promedio, la forma de las partículas, todo lo que se les ocurra, pero no es perfecto tampoco. Por ejemplo, cuando normalizamos ese módulo de rigidez con las funciones de relación de vacío, cuando miramos al efecto del tamaño promedio, parece que no fueran capaces de discriminarlo. Y de hecho, se puede ver que aquí hay algo raro pasando cuando el coeficiente de uniformidad es de 3. Tienen problemas, a pesar de los buenos, no es una crítica, pero también tense en cuenta que esto no lo decimos nosotros, sino también otros grupos en la China, que también dijeron, bueno, la forma de solucionar eso es si definimos parámetros en los que se cuantifique la granulometría a base de más puntos. Y este inclusive es mucho más completo que las coordenadas entrópicas, pero es bastante difícil de calcular. Pero como pueden ver, separa por tamaño y evita el problema. ¿Qué pasa con las coordenadas entrópicas? Miren lo que pasa con las relaciones de Wishman-Eaton Trentafilidis. Está ahí otro quiebre de esos que les mostraba. Estos son los mismos datos, pero con las coordenadas entrópicas, que hay una relación lineal ahí que tiene sentido. Mientras más nos movemos en la derecha, hay más partículas más grandes y menos finas, lo que significa es que tenemos menos contactos. La rigidez es una función de los contactos y por eso es mayor acá, porque acá tenemos más contactos entre todo tipo de partículas. De hecho, también se muestra que la coordenada B, que les dice la de qué tan uniforme o qué tantos tamices están representados, y esa no muestra efecto como lo esperábamos, porque ahí no hay cambio de contactos. Lo que hay es que contactos cogen más fuerza. Entonces también tiene sentido físico, en contraste a las otras que les he mostrado. Este me lo voy a saltar para no demorarme, pero lo podemos discutir en preguntas si quieren. Pero voy a concluir con simplemente una pregunta para no repetir lo que ya dije, y es tal vez un poquito polémica, pero vale la pena preguntarnos, ¿será que ya es hora que nos empecemos a olvidar del coeficiente de uniformidad, de curvatura, y que usemos parámetros que podemos relacionar con más sentido físico?